Ya detente, Annie, gritó Patty, profundamente escandalizada por la dirección que había tomado los pensamientos de Annie. ¿No ves que esas cosas no fueron tu culpa? Culpa a Dios o al destino si quieres encontrar responsables, pero no coloques sobre tus hombros una culpa que no te corresponde. Candy nunca estuvo interesada en Archie, y tú lo sabes bien. Es verdad que ella jugó a la casamentera entre ustedes dos, y que ignoró los flirteos entre Archie, pero eso no fue sacrificio alguno de su parte, porque ella ya se había enamorado de Terry para entonces. Lo que sea que haya pasado entre Terry y Candy después no fue algo que tú tuvieras bajo tu control. La separación de ellos dos fue decisión de ambos, y no te puedes culpar por cada evento desafortunado que le sucede a Candy. Pero ¿por qué ella? Se cuestionó. Annie, alzando sus ojos más buscando una respuesta en el cielo azul. ¿Por qué todas las cosas malas, todas las cosas tristes le pasan a ella? Ella solamente merece lo mejor por ser una gran mujer. En eso estás en lo correcto, dijo Patty asintiendo ligeramente con lágrimas en los ojos. Pero una vez escuché que Dios solamente nos permite padecer aquellas pruebas que podemos soportar, ni más ni menos. Es por eso que ella está en Europa ayudando a los heridos, al mismo tiempo que tú y yo estamos aquí, en este pacífico lugar. Ni tú ni yo seríamos de ayuda en Francia, pero podemos tratar de ser útiles aquí mismo. Candy, suspiró Annie. Ella siempre está haciendo las cosas más atrevidas, mientras que yo solamente me quedo a un lado mirando pasivamente cómo ella ilumina todos los lugares donde va. Ha crecido fuerte, protectora, impávida y noble como nuestro padre árbol, añadió con los ojos adheridos a la colina cercana. No sabes cuánto rezo cada día porque Candice encuentre un verdadero amor y que logre tener su propia familia, justo como ella siempre soñó. No me sentiré tranquila hasta que eso pase. Annie balbuceó, Patty sin saber qué decir porque ella también anhelaba lo mejor para su amiga. Las dos muchachas permanecieron de pie mirando por la estrecha ventana hacia la colina blanca sin decir palabra. El árbol de Navidad había quedado olvidado tras de las dos. Después de todo, Candy no estaba ahí para poner la estrella en la punta. Candy entró en la tienda en indignada carrera, como de rayo se dirigió a su maleta, la cual descansaba inocentemente sobre la cama vacía. Con movimientos iracundos abrió el equipaje sacando de él un uniforme blanco y su segundo y último par de botas. Con la misma violencia de gestos, se quitó el uniforme verde que estaba usando, sin siquiera importarle que sus pacientes masculinos estaban dormidos en la misma tienda y podían despertarse en cualquier momento. Sin embargo, fue solo Yuleni quien se despertó con los ruiditos embravecidos de Candy mientras se vestía y el enojado monólogo que musitaba. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás tú haciendo aquí, muchacho tonto? Preguntaba Candy en voz alta. Cuestión de honor. ¡Ja! ¡Qué estupidez! Yuleni miró con sus estupefactos ojos color ámbar, como los dedos de Candy temblaban nerviosamente mientras trataba de abotonarse el uniforme y tratar las agujetas de las botas. Con cada movimiento sus labios producían una queja incomprensible dirigida hacia un interlocutor imaginario. Pero cuando finalmente ella hubo terminado con su atuendo, sus ojos se congelaron sobre la ropa masculina que yacía sobre la cama. Se sentó abruptamente en el cátere y tomando la camisa entre sus manos enterró el rostro en la tela, permaneciendo en la misma posición, casi inmóvil por un rato. Cuando finalmente descubrió sus delicadas facciones, sus ojos estaban llenos de lágrimas. El grupo se quedó en el campamento americano por más de 48 horas. Durante todo ese tiempo Candy se ocultó en la tienda que les había sido asignada, dedicándose a atender la pierna de Flame y luchando desesperadamente en contra de sus deseos de ver otra vez a Terry. Pero como ella estaba convencida de que era mucho más seguro tanto para su honor como para su lastimado corazón permanecer lejos de él, resistió la tentación. Por su parte, Terry trató de verla de nuevo por diferentes medios, pero después de que Yuleni le regresó su ropa y botas, creyó que Candy estaba aún enojada con él, por lo tanto nunca se atrevió a visitarla en la tienda que ella compartía con sus pacientes. Uno de sus abiertos despliegues de rechazo había sido ya suficiente doloroso para él.
El tercer día después de la inesperada llegada de Candy al campamento, el capitán Jackson ordenó alistar un camión para transportar el equipo médico a París. El clima era entonces mucho más favorable y no era conveniente perder más tiempo. Jackson decidió que siendo que el camión médico estaba totalmente arruinado, era entonces necesario proveer uno nuevo, así como un chofer quien pudiese al mismo tiempo conducir y servir de escolta para las damas. Para gran pesar de Candy, el hombre que había sido asignado para llevarlos a París no era otro que Terry. Semejante elección no había sido casual. El mismo Terry había solicitado ser asignado y Jackson no le negó la petición porque estaba particularmente divertido por el cambio abrupto en las actitudes del joven. Es increíble lo que una mujer puede hacer a un hombre, se decía el capitán. Era obviamente demasiado viejo como para no darse cuenta de lo evidente. La mañana del 18 de diciembre los heridos estaban ya instalados en la parte trasera del camión, pero todavía estaba por decidirse el asunto referente a quién de las dos enfermeras viajaría en el asiento delantero. No obstante, el estado de Yuleni no lo dejó a Candy oportunidad de elegir. La rubia no se estaba sintiendo muy bien tampoco. De hecho, su resfriado se había convertido en influenza y empezaba a experimentar los efectos de una temperatura ligeramente por arriba de lo normal. Pero la tos de Yuleni tampoco mejoraba, y como en la parte trasera del autobús había un pequeño calentador, el doctor le había recomendado bajar y viajar con los demás enfermos. Todo eso resultó que Candy y Terry viajaran juntos y solos en la cabina del conductor por el resto de la jornada. La sola idea les hizo temblar a ambos, pero por razones diferentes. Al principio fue terriblemente incómodo soportar el tenso silencio entre los dos, pero Candy sabía que el empezar una conversación podía llevarla a situaciones aún más peligrosas. Lo último que quería era a Terry hablando de su vida. Ella no deseaba escuchar cómo él se había casado con Susana, o... pero aún cuando habían tenido su primer hijo, así que, a pesar de que sentía mucha curiosidad por saber las razones de que Terry había tenido para enrolarse en el ejército, prefirió cerrar la boca y simplemente mantener los ojos fijos en el horizonte. Por el contrario, Terry ansiaba preguntar por cada detalle, aun esos que él sabía que dolerían más y especialmente por ese asunto que le estaba picando en el alma, y aún no había resuelto desafortunadamente. Después de que hubo reunido el coraje para romper el silencio, se volvió para ver a Candy y descubrió que ella se había quedado dormida como un ángel. Fue entonces cuando Terry pudo darse el lujo de detener el camión. Por un instante, regalar a sus ojos con la visión de una mujer que había obsesionado sus noches y días desde hace años, su adolescencia. El cabello de ella se empezó a soltar del lazo que lo sujetaba en una cola de caballo y sus gruesas pestañas proyectaban suaves sombras sobre sus mejillas. Terry pensó en los profundos iris verdes que esos párpados ocultaban y concluyó que la esmeralda de su anillo era solamente una pobre imitación de los iridiscentes ojos de Candy. Había soñado por largo tiempo con verse de nuevo en esos acuosos estanques para saciar la sed de su corazón, pero ahora que ella estaba tan cerca de él no podía compartir con ella los sentimientos que inundaban su alma. La cabeza de Candy descansaba en su abrigo negro, extendido como la almohada sobre la ventanilla del camión, y sus brazos estaban cruzados como si estuviesen abrazándose a sí misma. Terry reclinó el torso suavemente sin poner atención a las miles de campanas que empezaron a replicar en su cabeza como una clara advertencia en contra de lo peligroso de sus movimientos. Se acercó lo suficiente como para ver una delicada vena que cruzaba por el cuello de ella, suficientemente cerca como para inhalar la fragancia de rosas que él sabía bien que ella siempre usaba, tan cerca como para rozar uno de los hombros que ella con su propio abrigo de lana. Llegó inclusive a levantar una mano para buscar un toque, solamente un suave y ligero toque de una de sus mejillas, pero unos centímetros antes de que sus dedos pudiesen alcanzar la suave piel, sus voces internas gritaron más alto que su deseo y abortó la caricia antes de que pudiese haber recibido ese nombre. No es honorable, sentenció, y renunciando el motor, una vez más continuó el largo camino hacia París. Si Terry se hubiese atrevido a tocar la mejilla de Candy, se hubiera dado cuenta de la fiebre que estaba empezando a ascenderse en el cuerpo de la joven. No fue sino hasta un par de horas después que Candy se despertó sintiendo una sed insaciable, junto con una ligera irritación en los ojos. El bosque había desaparecido para dar lugar a una vasta
planicie sobre sus cabezas. El sol comenzaba a ocultarse sobre el horizonte blanco. La atmósfera era tan plácida y abrumadoramente bella que Candy olvidó su enojo y recobró las fuerzas para hablarle al hombre que estaba a su lado. ¿Cuándo crees que llegaremos a París, Terry?, preguntó ella suavemente, ignorando el efecto de sus palabras. El joven movió la cabeza lentamente para verla. En su estómago un ejército de mariposas parecían revolotear por todos lados. Me llamo Terry, canturreó una voz interna con gozo inesperado, un gozo que apenas pudo controlar. Estaremos ahí esta noche, logró contestar él, con voz enronquecida. ¿Estás ansiosa por regresar?, preguntó casualmente. De hecho, sí, replicó ella mirando a través de la ventana como el paisaje nevado empezaba a reflejar la luz del sol poniente. Estoy preocupada por Yuleni. Necesita descanso y medicina para su tos. Entre más profundo, mejor. Siempre preocupándote por los demás, ¿no?, dijo él sonriendo por primera ocasión en el largo tiempo. Candy bajó los ojos tímidamente, en parte por las palabras de Terry, pero también porque sabía que las sonrisas del joven eran gemas raras que él ofrecía solamente a sus seres más queridos. Todavía recuerdo cómo siempre estabas cuidando de esas amigas tuyas, agregó Terry, atreviéndose a hablar del pasado que les unía. La chica tímida con ojos grandes y la gordita de anteojos. Patty no está gordita, defendió Candy, sabiendo bien que Terry estaba jugando con ella. Esta vez, también para Candy el juego resultó placentero. Ella se había vuelto una dama muy distinguida y encantadora. Y supongo que Annie es una refinada también, dijo él entre risas burlonas. Eso sí, alguna vez se atreve a salir de su casa sin morirse de miedo por todo. Te sorprende dar de vez cómo ha crecido y madurado, señor Seguridad, contestó ella levantando una ceja. Silbó el joven fingiendo sorpresa. Y supongo que no ha soltado un Catrincito tampoco. ¿Cómo está él? A propósito, preguntó Terry, con un ligero cambio en tono de voz. Muy en el fondo, a un nivel inconsciente, Terry todavía mantenía ciertos sentimientos de desconfianza hacia Archie, los cuales no se habían desvanecido ni con los años ni con la distancia. Está estudiando leyes ahora, replicó ella con orgullo. Se graduará el año que viene. Leí acerca de la muerte de su hermano hace años, mencionó Terry, en un tono más serio. Realmente lo lamenté. Él era un gran tipo. Sí, en verdad, contestó Candy con voz entristecida que no le gustó a Terry, razón por la cual se apresuró a sacar un tema más alegre. También leí en los periódicos acerca de Albert, añadió suavemente. Fue una noticia impactante al saber que el nombre que una vez conocí era nada más y nada menos que el señor William A. Andrew. Fue impactante para mí también, replicó Candy con una risita. Pero ya me he habituado con el tiempo. Oye, dijo ella con asombro, parece que te has enterado de muchas cosas sobre nuestra familia a través de los periódicos. Bueno, no exactamente, masculló Terry, repentinamente entristecido. Lo que te he dicho es todo lo que sé. De hecho, eso fue hace unos años, o 2 o 3. Ahora ya no leo los periódicos. Es curioso, yo tampoco los leo, mencionó Candy con acento distraído, un poco perturbada por la certeza que ella tenía una buena razón para evitar cualquier clase de periódico o revista, simplemente temerosa de encontrar noticias sobre su famoso interlocutor y la mujer que ella pensaba sería su esposa para entonces. ¿Cómo estás?, preguntó Terry en un susurro que acarició los oídos de ella con una brisa cálida. Quiero decir, ¿cómo has estado en todo este tiempo, Candy?, preguntó Terry, una vez más casi como una súplica. He estado bien, Terry, muy bien, mintió ella, y la conversación decayó por un instante porque ella no se atrevió a hacerle la misma pregunta. El camión dobló una curva y justo después de ella los jóvenes pudieron ver en la distancia una gran masa de agua moviéndose lentamente en un enorme torrente. Ella rió. Ese era el río Sena, una clara señal de que estaban acercándose a París. El atardecer estaba entonces en su momento más hermoso.
Las luces rosas, amarillas, púrpuras, naranjas y color durazno de la tarde coloreaban la tierra emblanquecida y el bello rostro de Candy con matices multicolores. En el horizonte, el cielo azul casi encendido en llamas por el adiós del sol se confundía con las cerúleas profundidades del Sena. Increíblemente hermoso, pensó Terry, y por un extraño efecto mágico en sus pensamientos volaron hacia los oídos de Candy a través del viento invernal. Sí, es realmente hermoso, replicó Candy con voz audible y sonrió. El corazón de Terry dio un vuelco cuando se dio cuenta que en una experiencia psiquiátrica ella había alcanzado sus pensamientos por un segundo sin darse cuenta. Eso les había pasado antes, o al menos él creía que había sucedido en una ocasión. En una callada tarde en Escocia, Cass había olvidado el suceso, pero ahora era algo más claro que nunca antes. La mirada constante, la sonrisa perfecta, la palabra precisa, pensó Terry, porque todo tiene que ser tan perfecto cuando estoy con ella. ¿Siente ella lo mismo? ¿Siente lo mismo cuando está con él? Una vez más su mente le jugaba rudo, llevándose de nuevo la negra brecha que él quería evitar. El sol desapareció finalmente en el horizonte, pero las luces distantes de París lo reemplazaron pronto. Terry y Candy suspiraron internamente cuando miraron el destello titilante de la ciudad. Sabían que su adiós estaba acercándose. ¿Sería esta vez adiós para siempre? El corazón de Terry estaba latiendo con tanta fuerza que el joven tenía miedo que ella lo notara, pero mirando de reojo la muchacha pudo entender que ella estaba demasiado absorta en sus propios pensamientos como para percatarse del bullicio interno del joven, preguntándole ahora el grito, una voz interior: hazlo ahora, o nunca lo sabrás, y tú necesitas saber. Candy, dijo él finalmente con voz temblorosa, yo quiero disculparme por mi rudeza el otro día. Creo que no logré dar a entender lo que realmente quería decir. Comenzó mientras Candy abrió los ojos con perplejidad, totalmente asombrada de las palabras de Terry. Lo último que ella esperaba de él era que se disculpara por su comportamiento. Esto no era muy típico en el arrogante Terry y ella lo sabía. Está bien, Terry, replicó la joven. Yo tampoco fui muy amable. Candy, yo no quería dar a entender que las mujeres no son suficientes capaces como para ser útiles en esta guerra, continuó él con el corazón temblándole. Yo solo me preguntaba. Por favor, no me malinterpretes. Me preguntaba cómo fue que tu esposo te dejó venir a Francia. Quiero decir, si fuese yo el esposo. Candy exclamó en shock, sin dejar a Terry terminar su frase. ¿De dónde sacaste esa idea, Terry? Yo no estoy casada. Terry detuvo el camión pisando a fondo el freno con todas sus fuerzas. ¿No estás casada?, dijo él con renovada furia en los ojos. Por favor, Candy, no juegues conmigo sobre eso. ¿Crees que soy tan estúpido como para no darme cuenta que esos anillos en tus dedos? Y diciendo eso, Terry tomó con fuerza la muñeca izquierda de Candy, jalando a la muchacha hasta quedar peligrosamente cerca. ¿Podrías hacerme el favor? Decirme, por favor, señorita, de no sé quién, qué significa este anillo de diamantes y esa argolla matrimonial, explicó él dejando salir toda su frustración. Candy se dio cuenta súbitamente que Terry había visto los anillos del doctor Duval. Le había dado antes de morir. De algún modo el joven había supuesto equivocadamente que se trataba de los anillos de compromiso de bodas de la joven, pero lo que ella aún no entendía era la razón que él tenía para estar tan molesto. Ella había visto esa expresión en su rostro antes. ¿Cuándo había sido? Terry, estás equivocado, se apresuró ella a aclarar. Esos anillos no son míos, más bien me los dio un respetable caballero que murió en mis brazos en el frente, dijo secándose los anillos del dedo. Mira la inscripción adentro. Terry, aún receloso, tomó la argolla que Candy estaba dando y miró unas letras y números grabados en el interior del anillo. Marius et Lucille, abril 14, 1893. La cabeza del joven empezó a sentirse terriblemente mareada cuando finalmente despegó los ojos del anillo. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó atontado. Yo estaba seguro de que te habías casado hace más de un año, lo leí, dijo devolviendo el anillo a su dueña. ¿Lo leíste?, preguntó Candy perpleja. ¿Cómo puede ser eso? Yo... yo...
Tartamudeó Terry. Leí en el periódico que te ibas a casar. Era solamente una breve nota diciendo que la señorita Candice White se había comprometido con un joven millonario y que seguramente contraería matrimonio muy pronto. Sin embargo, no se mencionaba el nombre de él después. Cuando te vi usando esos anillos supuse que efectivamente te habías casado. Bueno, pues obviamente fue un error porque yo nunca estaba comprometida. Ella se interrumpió abruptamente. Espera un momento. Creo que entiendo de dónde sacaste esa idea, dijo Candy, chasqueando los dedos. Entonces empezó a reírse a carcajadas, dejando a Terry en una confusión mayor. ¿Qué te parece tan gracioso? Terry preguntó molesto. Verás, Terry. ¿Te acuerdas de Neil? Preguntó ella. Desafortunadamente, replicó el joven, contrariando por la mera mención del nombre de quien según él era el más aborrecible de todos los seres humanos que había conocido. Entonces tú también encontrarás muy gracioso este asunto, dijo ella, aún riéndose. ¿Puedes creer que el retrasado mental ese tuvo la idea de enamorarse de mí? Entre todas las mujeres, estalló allá en carcajadas. Muchas emociones cruzaron por la cara de Terry, pero ninguna de ellas podría haber significado una calificada como diversión. El imaginar a Neil persiguiendo a Candy no representaba un asunto gracioso para él. Eso nos dice que Neil no es tan estúpido como alguna vez creí, comentó Terry sin darse cuenta del cumplido implícito de sus palabras, pero no me parece tan gracioso como tú pareces tomarlo. Es verdad que no lo encontré gracioso tampoco cuando sucedió, especialmente cuando él y su hermana trataron de forzarme a un matrimonio arreglado. ¿Puedes imaginarte eso? Dijo ella, poniéndose seria. ¿Quieres decir que ese maldito bastardo trató de poner sus sucias manos encima? Preguntó él visiblemente enojado. Candy vio de nuevo ese brillo colérico en los ojos de Terry y finalmente pudo identificar el momento en que ella había visto la misma expresión en sus ojos por primera vez. Había sido el Blue River, el mismo día en el que él le había preguntado sobre Anthony. Bueno, ellos nunca pudieron salirse con la suya, replicó Candy. Replicó inmediatamente para calmarlo. Albert nunca le hubiera permitido forzarme a hacer algo que no quiero. Pero lograron publicar un artículo en los periódicos locales sobre el supuesto compromiso. Esa es una nota que tú debes haber visto, concluyó ella. Nunca he estado comprometida en matrimonio con nadie, te lo puedo jurar. Y no había necesidad de que usaras un lenguaje tan vulgar frente a una dama, señor Granchester, terminó ella regañándolo. Terry la miró, todavía demasiado pasmado como para disculparse por haber llamado a Neil maldito bastardo haciendo gala de su inglés británico vulgar. De hecho, a Terry no le hubiera podido importar menos 1000 Nils o 1 millón de bastardos en ese mundo pudiese tener. La verdad es que la tierra completa pudo haberse colapsado justo en aquel momento y él no lo hubiese notado ni un tanto. Ella no estaba atada a ningún hombre, era libre. Después de todos esos años y ella aún era libre. Terry no sabía si ella debía... Él no sabía si se debía reír o llorar en ese momento. Terry, le llamó Candy por tercera vez. Sí, replicó finalmente. Dije que debemos continuar el viaje, sugirió ella realmente confundida entre los volubles cambios de comportamiento de Terry. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Preguntó ella internamente. Siempre he sido muy impredecible, pero eso ya es demasiado. Se pone parlanchín y juguetón a rato, y luego se enoja y más tarde ni siquiera nota que estoy aquí. No sé cuánto más mi pobre corazón pueda soportar esas condiciones. Terry encendió el motor de nuevo y así continuaron su camino bajo el cielo nocturno de París. Una vez más el profundo silencio les invadió junto a una onda de tristeza. Los dos sabían bien que el fin de aquel viaje juntos estaba a punto de terminar. Una vez que llegaron a la ciudad, Candy empezó a indicar a Terry el camino hacia el hospital y de alguna forma el hecho de enfrascarse en esa tarea aligeró la atmósfera entre los dos. Candy empezaba a sentirse mareada al tiempo que la fiebre la invadía. Pero la responsabilidad que aún le pesaba sobre los hombros la mantenía despierta y alerta. Estaba resuelta a llevar a sus pacientes y amigas a un lugar seguro tan pronto como ellos estuviesen descansando en camas cálidas y limpias con doctores y enfermeras para cuidarlos. Entonces ella podía tomar el descanso que necesitaba. «Toma esa calle ahora», dijo ella. «Estaremos ahí enseguida». Tomaron una ancha calle y pasaron un callado parque al mismo tiempo en que Candy e Yves
habían tenido su última conversación antes de que Candy compartiera para el frente finalmente. Un par de cuadras más adelante pudieron visitar el gran edificio hacia el cual se dirigían. Candy no sabía si sentirse feliz porque su odisea había terminado al fin o terriblemente herida por la separación cruel que estaba a punto de enfrentar. Estacionaron el camión y, mientras Terry se apeó para comunicarles a los pasajeros que habían llegado a su destino, finalmente Candy corrió hacia el hospital para pedir la ayuda que necesitaban para transportar a los heridos. Un segundo después todo pasó demasiado rápido y, confusamente, Terry se sintió casi como un inútil entre el ejército de enfermeros como aparecieron de la nada para llevarse a los pacientes. Entre la confusión, Terry pudo ver que Candy se reclinaba sobre el camión como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Estás bien, Candy?, preguntó él preocupado. Sí, estoy bien, dijo ella en un murmullo sin saber realmente si tendría o no las fuerzas necesarias para decir las palabras que sabía decir. Yo realmente aprecio tu ayuda en todo este asunto, Terry. No tienes que hacerlo, dijo él sintiendo que las lágrimas empezaban a avanzar su camino hacia sus ojos. Sinceramente espero que esta guerra continúe ya con voz débil. Termine pronto y que tú puedas volver a casa con tu esposa Susana. Terminó ya sin poder ocultar su tristeza. ¿Mi esposa Susana?, preguntó él frunciendo el ceño. Candy, nunca me casé con Susana, ella murió hace un año, dijo él llanamente. ¿Ella murió?, logró decir Candy antes de que su cabeza empezara a darle vueltas violentamente hasta caer desmayada en brazos de Terry. Candy. Candy. Él la llamó desesperadamente mientras levantaba el cuerpo de la muchacha en sus brazos. Terry corrió con la joven desmayada en dirección del hospital, pero no necesitó gritar por ayuda a largo tiempo porque fue inesperadamente interceptada por un joven doctor que corrió a encontrarles en el vestíbulo del hospital. «Candy», gritó el médico con una mezcla de felicidad y preocupación en la voz. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó sin siquiera mirar a Terry. Solamente le tomó un segundo arrancar a la joven de los brazos de Terry, quien, a pesar de su renuencia a separarse de la joven, tuvo que dejarla ir sabiendo que aquel extraño frente de él podía ayudarla en una forma en la que él no era capaz. El hombre de la bata blanca desapareció del laberinto del hospital tomando a Candy en sus brazos mientras Terry permanecía en el vestíbulo sin saber qué hacer con su corazón inquieto. Terry aguardó en la sala de espera por cerca de una hora y después de ese tiempo un rostro familiar apareció frente de él. Terry reconoció a una de las enfermeras que viajaban con Candy, la misma que le había devuelto su ropa. Era Yuleni. «Ella estará bien, sargento», comentó la mujer tímidamente. «Todavía tiene fiebre, pero es muy fuerte y recibirá toda la atención que necesita. El tiempo que pasó bajo la nieve fue muy dañino». «Entiendo», dijo Terry roncamente. ¿Usted cree que pueda verla? Quiero decir, verla antes de partir». Yuleni no pudo evitar al sentirse conmovida por la mirada preocupada del joven, le correspondió con una sonrisa de simpatía. «Por supuesto, sargento», replicó. «Supongo que tiene que unirse a su batallón lo antes posible». «Así es, señora», aseveró él. «Partiré tan pronto como pueda ver a la señorita Andry». «Entonces sígame», dijo ella, empezando a moverse entre los corredores. Caminaron a lo largo de los inmensos paisajes blancos. Por un momento, el más completo silencio parecía reinar en su derredor, pero de vez en cuando un gemido masculino desde algún lugar parecía romper la quietud de la noche. Finalmente llegaron a un pasillo estrecho que llevaba a los dormitorios de las enfermeras. Yuleni se detuvo para señalar una de las puertas indicando que Candy se encontraba en aquel cuarto. «Ella debe estar aún dormida en el medicamento que le dio el médico. Puede permanecer con ella tanto como quiera», dijo Yuleni amablemente. «Ahora, si me disculpa, tengo que entregar un reporte acerca de los heridos que trajimos». La mujer asintió y desapareció entre los corredores. Terry se acercó a la puerta y se dio cuenta que estaba entreabierta y pudo percibir una suave voz masculina que salía del cuarto hablando en francés,
Terry empujó la puerta suavemente para ver claramente la escena que lo apuñaló por la espalda, y el mismo joven médico que se había encargado de Candy estaba cerca de la cama de ella sosteniendo la mano de la rubia dormida. Mon amour, decía el hombre en un tierno susurro. Tú irás bien. Lleva este soigner vitamon, coer tus pais sonríe comen John yours. Mi amor, tú te vas a mejorar, voy a cuidarte con todo mi corazón y después vas a volver a sonreír como siempre. Terry se ni haber entendido las palabras ni haber visto el amor puro en los ojos de ese joven, quien no era otro que Yves. Pero su padre le había obligado a tomar clases de francés por largos años y su corazón reconocía muy bien esa sensación de escozor que tenía cuando su rival potencial aparecía como para no entender lo que estaba pasando ante sus ojos. Terry tocó la puerta para hacerle saber a Ips sobre su presencia. Los ojos de ambos hombres se encontraron y en un segundo cada uno pudo leer el mensaje escrito en la mirada del otro. Disculpe, señor, dijo Terry con su mirada más fría. Me gustaría saber cómo está la señorita Andry. Ips sintió un escalofrío en la piel cuando la voz profunda de Terry se le hundió en los oídos. Repentinamente el arrogante hombre enfrente de él parecía ser la criatura más desagradable del planeta, alguien que él debía mantener lejos de Candy, pasara lo que pasara. Ella está bien, dijo Ips, dejando la silla en la que se había sentado. Estaba bajo el cuidado de manos profesionales, señor. Terminó al tiempo que bloqueaba la entrada para Terry. Ya veo, murmuró Terry mirando a Ips con un franco desdén. Realmente espero que ustedes hagan bien su trabajo aquí, porque la dama que está ahí merece solo lo mejor, especialmente después de todas las cosas que ha tenido que pasar últimamente. Puede estar seguro de eso, replicó Ips, cerrando la puerta. Terry sintió un irresistible deseo de empujar al hombre que le estaba negando el derecho de estar al lado de Candy, al menos por unos minutos antes de su partida, pero entonces sus voces internas le hicieron darse cuenta que aun cuando alguien, alguna vez, había tenido derecho sobre Candy, era muy probable que ese hombre frente a él pudiera ser el presente dueño de tales privilegios. No me he comprometido con nadie, había dicho Candy durante el viaje, pero ella no había mencionado palabras de salir con alguien, tener novio o inclusive amar a alguien, porque un hombre se dirigía a una joven del modo en el que ese doctor lo había hecho cuando pensaba que estaba a solas con la bella durmiente en aquel pequeño cuarto. ¿Podría este hombre significar algo para Candy? Esa pregunta martillaba la cabeza de Terry con golpes tan inmisericordes que no logró articular más palabras y solamente se dio la vuelta tomando su oscuro camino hacia la salida del edificio. Cuando estaba aún caminando entre los interminables corredores, Yuleni corrió a alcanzarlo. Señor, le llamó ella. ¿Cómo la encontró?, preguntó inocentemente. Muy bien cuidada, creo yo, señorita, dijo él tristemente. Ya veo, musitó ella, entendiendo que Ips estaba con Candy cuando el sargento había entrado al cuarto. ¿Podría hacerme un favor, señora?, preguntó él melancólicamente. Sí, por supuesto. Cuando ella despierte, dígale, empezó él, pero luego se detuvo dudoso. Pensándolo bien, no le diga nada, terminó él haciendo un saludo con la cabeza para luego desaparecer en la noche helada. Bueno, amigas, yo subí esta parte porque le corresponde a la parte que hice ahorita, que era la parte 1, o sea, la parte 2 de un capítulo que es el capítulo, pues 6, ¿no? 5 o 6. Entonces, pues ustedes ya han escuchado esas historias muchas veces. Puede que siga haciendo la historia, puede que no la haga. Un abrazo. Recuerde que ustedes son la comunidad de Terry's Granchester para el canal Neo Granchester. Y si ustedes quieren hacer la diferencia con respecto a los canales que tienen que ver con Anthony y con Albert, demuestren que realmente Terry tiene más público. Que se vea, que lo note, que lo sienta. Bueno, un abrazo, bendiciones. Realmente escuchar estas historias no les quita nada y darme un like. Con eso no pierden nada.
Se los digo con la mano en el corazón y agradeciéndoles con todo mi amor. Chao, bendiciones, nos estamos hablando.